Muy buenos días. Bienvenidos a su clase de biología contemporánea. El día de hoy vamos a ver el tema de la biología como ciencia. Mi nombre es Lenin Escobar. Acompáñanos. Entonces, para entender esto, pues nos dice que la ciencia es un sistema organizado para el estudio del mundo natural, es decir, pues todo lo que nos rodea, consistiendo en la aplicación del método científico a problemas o situaciones que por medio de la observación, pues va a requerir llegar a un determinado resultado. Entonces, para esto, pues, poder tener el entendimiento, razonamiento de cualquier incógnita que se presente en nuestro entorno. Es decir, también pues, va a estudiar pues, cualquier tipo de fenómeno que ocurra en la naturaleza. Entonces, los científicos recomiendan un enfoque objetivo de los fenómenos que se estudian, siendo esto las interrogantes planteadas por ellos respecto a la naturaleza, que se resalta el cómo suceden las cosas y no el por qué ocurren. Entonces, de esa manera, pues nos ayuda a entender mejor las situaciones. Entonces, la ciencia puede explicar eficazmente las fuerzas determinantes de los fenómenos naturales. Y esto, a su vez, pues nos va a proporcionar el poder de controlar en gran medida nuestro ambiente. Sin embargo, para esto, pues esta no se discute el origen del mundo natural, sino que la biología acepta su existencia como un hecho ya dado. Entonces, pero tampoco resuelve la incógnita de por qué el mundo existe tal cual es. Ahora, dado esta hipótesis, son juzgadas por su grado de eficiencia operacional. Entonces, de esta manera, pues la ciencia no puede orientarnos en términos de moralidad, es decir, de lo bueno o de lo malo de ciertos cursos de acción. Es por ello que debe de ser vista como un instrumento de conocimiento, más no como una guía de acción social. Ahora, para explicar mejor esto, pues tenemos los diferentes fenómenos o hechos y la ciencia debe ser sistemática, metódica, objetiva, entre otras. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, la primera que es sistemática y es uno de las etapas más importantes dentro de la biología. Entonces, nos dice que debe respetar y aplicar ordenadamente los pasos o etapas progresivas que integran el método científico. Y también pues tenemos la metódica que nos dice que la metodología es el estudio formal de los procedimientos que se utilizan para cumplir un objetivo determinado. Ahora, la siguiente tenemos la objetiva que trata de expresar por medio de reflejos o esquemas mentales los diferentes tipos de procesos que existen en el mundo. Siempre trata de llegar a la verdad. Tenemos las otras que son la racional y ya se investiga en la medida de lo posible lo relacionado con el tema de interés y aplica la lógica mediante pensamientos de inducción y deducción para así establecer las relaciones existentes entre los distintos hechos y los datos adquiridos. Ahora también tenemos la verificable, que son los conocimientos recién adquiridos, forman parte del acervo de conocimientos científicos, los cuales en general son objetos por lo que pueden ser verificados en todo momento. Y pues también tenemos la modificable, que en la ciencia no todo es definitivo ni totalmente exacto. El científico sabe que los conceptos pueden cambiar uno o varias veces a través del tiempo. Es decir, pues estos se van actualizando. Los nuevos conocimientos obligan a revisar los anteriores y en ocasiones estos deben de ser descartados, modificados o sustituidos por unos nuevos conceptos mejor fundamentados. Y pues a lo largo del tiempo, pues hemos visto que cómo esto ha ido cambiando. Si ustedes recuerdan bien, cuando hablamos de células, antes nos referíamos a celdillas. Entonces, este es un ejemplo de cómo se va a ir modificando. Ahora, la forma en que se desarrolla una investigación científica no tiene recetas, no se basa en un método rígido que invariablemente deduzca la solución a los problemas planteados. Entonces, realmente en la ciencia se requiere de iniciativa, de creatividad, capacidad de observación, lógica y de integrar en un momento dado, pues todos los elementos de los conocimientos previos, así como su análisis de las evidencias obtenidas para lograr describir y comprender claramente un proceso determinado. Entonces, pues siendo así, pues en la investigación siempre va a haber evidencias que se van a obtener y lograr de esta manera poder describir el porqué de las cosas, ¿verdad?
y sobre todo pues comprender claramente pues cómo suceden todos estos procesos. Ahora, los biólogos aplican los métodos de la ciencia para llegar a ciertos conocimientos de los organismos vivos. Entonces, siendo así esto, en el contexto de la biología resulta útil considerar la vida como un fenómeno complejo que puede ser analizado con los métodos de la química y la física. Aunque, pues, dentro de todo esto, los sistemas vivientes existen muchos fenómenos que parecen encontrarse fuera del alcance de este enfoque mecanicista. Entonces, no todo en sí se va a poder estudiar. Hay cosas muy complejas que aún pues, no podemos tener mucha información. Entonces, los mejores resultados de los biólogos en cuanto al conocimiento de la vida se han logrado al concentrarse en los procesos que implican transformaciones de materia y energía. Entonces, los estudios realizados en biología han sido de gran ayuda para el desarrollo de los seres vivos. Nos ayuda a comprender un sinfín de explicaciones, ¿verdad? Que durante mucho tiempo pues hemos tenido las dudas de cómo funcionan. Entonces, aquí es una parte muy importante de la ciencia donde nos describe cómo son esas actividades humanas o son, y a su vez pues estas son invulnerables. Los ejemplos más comunes los vemos en la medicina, los vemos en la agricultura, en la industria alimenticia, la conservación y explotación de los recursos naturales, así como también en la salud pública, en la conservación de especies de animales, sean marinos o terrestres, por lo que sería muy difícil establecer el alcance de los estudios de la biología en la vida del ser humano. Entonces, la ciencia como la física, la química o las matemáticas recibieron pronto su nombre en la historia. Entonces, gracias a estas otras ciencias, pues hay una unidad para poder estudiar los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza y pues tratar de explicarlos. A diferencia de estas, pues fue hasta en el siglo XX que empezó a emplearse y a ser concebido el concepto de biología. Este vocablo designó a la ciencia dedicada al estudio de todos los seres vivos. Muy bien, pues esta es una explicación sobre cómo la ciencia pues ha ido desarrollándose a través de la historia, cómo algunos términos pues nos dice que empezaron en un momento con una definición, pero después estos se fueron actualizando. ¿Para qué? Para poder nosotros comprender los distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza, tratar de buscar una explicación y pues darle información pertinente para todos los conocimientos. Muy bien, pues fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase.